Marta Velázquez en Agricultura. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Marta Velázquez en Agricultura. El día de hoy tenemos un invitado. Su nombre es Dr. Carlos Llarena Hernández. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, específicamente en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Peñuela, quien nos viene a hablar acerca de la biotecnología de hongos comestibles. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, la verdad es que es un tema bien importante el que nos vienes a hablar y aparte de importante, interesante, porque se ha escuchado a lo largo de todos estos años acerca de los hongos comestibles, ¿no? O sea, no nada más son los hongos que se utilizan ahí para otros fines, ¿no? Otros fines tal vez medicinales, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes hablar acerca de los hongos comestibles y cómo fue que te interesaste en este tema? Perfecto. Pues mira, definitivamente son interesantes y yo espero cada vez que me invita alguien a platicar acerca de ellos, pues espero que surjan más personas con interés, ¿no? Fíjate que estamos hablando en el 2002, 2003, tuve la oportunidad de conocer a unas personas que cultivaban este honguito. En ese entonces yo estudiaba en la universidad. Aquí en México. Justamente aquí en Peñuela. Y algo muy interesante fue que pues comprendí que el cultivo de hongos da la oportunidad de obtener un alimento en un cuarto pequeño de casa en ciudad, utilizando residuos agroindustriales o agrícolas, que son las pajas, residuos de algunos cultivos como el frijol, café, pastos. Y desde que escuché eso me llamó la atención porque dije, bueno, muchas veces tenemos bastantes residuos de estos que no le damos utilidad. Y fue por ello que nació mi interés. Okay. Entonces, aprovechando esa parte, me acerqué tanto al Instituto de Ecología en Jalapa, al Colegio de Postgraduados Córdoba. Empecé una pequeña producción familiar con la que estaba llevando a cabo ya un avance pues, para empezar a independizarme. Fue mi primer empleo propio, autoempleo, por así decirlo. Pero, como en cualquier cultivo, tenemos los enemigos que pueden ser las plagas y las enfermedades. Okay. Cuando surgió eso, vino un segundo paso. Entonces comprendí que no había todavía muchos expertos. Hasta la fecha también no es muy conocido, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de hongos comestibles no es común que alguien diga, pues por allá, porque todavía falta que incremente la experiencia, la cultura y por lo tanto la academia para enseñar cómo cultivar hongos. Y cómo consumirlos también, ¿no? O sea, definitivo. Porque yo he visto que se consume o se cocinan los hongos comestibles, la comida vegetariana, por ejemplo, ¿no? Pero realmente es como muy difícil o no es tan común que la gente diga, hoy se me antojaron unos hongos Z, ¿no? Que son los más comunes correcto. Que en esta zona, ¿no? Exacto. Dentro de los hongos que estamos adaptando al cultivo, exactamente, son comunes cultivarlos. El champiñón pues es el más conocido en México, pero sí, la gran mayoría, si les cuentas de otro hongo, posiblemente no lo retengan o no tengan en mente qué otro hongo consumir, ¿no? Fíjate que de esos hongos, platicaba precisamente con una señora que nos vende los taquitos y que precisamente ella cuando puede hace los taquitos de hongo. Últimamente empieza a ser un poco más abierto quienes consumen los taquitos de hongo. Por lo general son de setas que las hacen en guisado, ¿no? Entonces, efectivamente falta conocer más de platillos porque ese es un guisado bastante básico, ¿no? Únicamente con cebolla, sal y pimienta y quedan deliciosos. Pero hay muchas variedades de cómo consumirlos. Los he consumido desde hamburguesas, o sea, empanizados, los he consumido ya hechos más elaborados en caldos, en sopas, casi en cualquiera se pueden agregar. Los hongos, por ejemplo, nosotros comemos el champiñón, ¿no? O sea, la quesadilla de champiñón y todo. O sea, ¿ese hongo también se cultiva de la misma manera que estos hongos comestibles? ¿O cómo los encontramos en un cultivo? No lo sé. O sea, porque vamos al bosque y vemos ahí los honguitos, pero no todos son comestibles, ¿no? Es correcto. O apunta más a que, bueno, se generó humedad y pues obviamente ahí salió el hongo, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciamos uno de otro? ¿Cómo nosotros lo podemos encontrar en un cultivo, por ejemplo?
Bueno, bien. Vamos trato de hacerlo un poquito general para que todos lo entiendan. Definitivamente, no todos los hongos son comestibles. Siempre uno de los puntos que hay que dejar en claro es que no recomendamos a las personas que no tienen experiencia ir a campo, colectar y consumir. No, porque sí ha habido historias muy malas con respecto a quienes se intoxican o incluso se mueren, porque sí hay hongos venenosos, ¿no? Sin embargo, una vez que uno ya empieza a tener experiencia, para eso hay que ir con las personas que conocen, no hay de otra, ¿no? Parte de lo que sí podemos recomendar es cuando encuentran honguitos con las hongueras tradicionales en mercados que ya tienen fama de vender hongos comestibles, ahí se pueden comprar, porque son personas que llevan generaciones haciéndolo y ellos van a cuidar a sus clientes. Saben que en el momento en que se les cuele un hongo venenoso, tóxico y se mueren, les quitan ese negocio y no van a tener oportunidad de vender más, cosa que representa en temporada de lluvias, cuando hay hongos, representa ingresos importantes a esas familias, ¿no? Ok. Y aquí en la zona, ¿dónde pudiéramos encontrar o dónde podemos ir a comprar hongos, no? Digo, sí, ya sé que a lo mejor en el mercado, ¿no? Pero ¿hay alguna zona característica donde se hagan estos cultivos? Bueno, y ahora vamos con otra parte. Tenemos dos tipos de hongos. Hay unos hongos que le llamamos de bosque, que crecen de manera natural con los árboles, y tenemos los otros honguitos que son los cultivados, que son los que trabajamos principalmente en la facultad y yo personalmente. Fíjate que estos honguitos, hace ratito también comentabas cuál es la dinámica. Los hongos son una maravilla para cuando llegan a ver por ahí algún documental, porque ellos, para alimentarse, a diferencia de las plantas, no hacen fotosíntesis. Por lo tanto, ellos emiten unas enzimas que empiezan a predegradar los materiales. Esta madera que tenemos acá, si la dejamos húmeda, pues sabemos que después de un tiempo sale moho y se empieza a descomponer. El moho es un hongo. Sin embargo, tenemos estos hongos que ya generan cuerpos fructíferos, que le llamamos así ya la parte que nos consumimos, que es el pleurotus, el champiñón, y necesitan que sea predegradado o ya le damos un tratamiento en laboratorio, que no es algo más que hidratarlo y ajustar pH, disminuir una carga microbiana ahí para que puedan crecer y asimilar mejor los nutrientes. Ese es el principio básico, ¿no? Algo que nos está funcionando muy bien es enseñar a las personas que podemos aislar los hongos que tenemos en nuestra región. Una vez que ya tenemos hongos que alguien dicen songolica, nosotros en lugar de la seta o del que se vende en el súper, preferimos lo que le llamamos hongo de jonote, que es un honguito silvestre que se parece muchísimo a la seta, pero es su versión silvestre, ¿no? Ok. Entonces, lo que hacemos mediante la biotecnología es aislarlo en laboratorio, le generamos la semilla y ahora sí le decimos al productor, al agricultor, aquí tienes esto que si lo inoculas en tus residuos, vas a tener hongo todo el año, no solo en la temporada de lluvias. Entonces, retomando eso, tenemos que hay varios productores de hongos de ese tipo en nuestra región y tenemos las personas que lo comercializan, por ahí decirlo. Ahí vienen las dos cosas, ¿no? Que sí hay quienes comercializan únicamente y hay quienes producen, pero ya empieza a haber cada vez más productores. Yo personalmente he conocido varios en Songolica, en Huatusco, en Córdoba ya también te empieza a haber varios. Para las personas que ahorita nos están escuchando, que nos están viendo y que a lo mejor tienen el interés de decir, pues a mí me llama la atención, ya me dijo el doctor Carlos que es en un cuartito muy pequeño, ¿qué necesitarían aparte de un cuartito pequeño? ¿Qué condiciones debe de tener el hongo Z para ser cultivado? Pues me encantaría primero que guardaran por ahí mi contacto y me marcaran o me mandaran un mensajito. Después dejamos por ahí los datos, claro, porque eso va a ser muy importante. Siempre con todo gusto estamos abiertos a dar asesorías. Pero básicamente se requiere que en un cuarto como este podamos utilizar alta humedad. Tratamos de darle condiciones muy similares a lo que tienen cuando se encuentra la temporada de lluvias en el bosque. Entonces, sobre todo damos humedad. Hay un periodo en el que les damos oscuridad. Eso le permite al hongo que crezca más rápido, que se propague el micelio, que es lo que ya todos conocen que es el verdadero hongo, que están ahí en el suelo o en los troncos siempre. Y cuando llega el momento en que ya colonizó, que ya vemos que ya está creciendo, ya va blanco el residuo, el sustrato que usamos, entonces le damos luz, y con luz y aireación estimulamos que salgan los cuerpos fructíferos. Entonces, un periodo más o menos de 20 a 30 días pueden estar obteniendo sus honguitos para consumir. Ok.
¿A partir de cuándo pudiéramos decir que podemos cosechar el hongo? O sea, en esos 20 días, por ejemplo, yo hoy me voy a poner los hongos, y a los cuántos días yo ya puedo tener como esa producción. Dependiendo la cepa, ahí no quiero tampoco emocionar a todos, que es súper rápido, pero tenemos estas cepas silvestres que las hemos cultivado en la facultad. A los 10 días ya hemos tenido hongos, a los 10 días, eso es maravilloso. Sí. Son las cepas silvestres que crecen por lo regular. Hay personas que me han dicho que les gusta mucho, es el hongo de jonote, de izote, de huizache, pero en ocasiones es un poquito corrioso. Entonces, ha habido personas que me dicen, pues sí me gustó, pero prefiero los zetas comerciales porque son más suaves. Esos tardan un poquito más. Sí llegan a tardar hasta 30 días para estar dando el primer flujo. Y de ahí continúan dando, porque es una cuestión que le llamamos flujos, donde dan una cosecha y después tienen que esperar o dejan reposar el residuo más o menos unos 10 días más y vuelve una segunda cosecha. O sea, son 30 días, descansamos 10, otros 30 días. 30. O sea, es muy cíclico todo esto, ¿no? Claro que como en cualquier otro sistema, la bolsa va a ir haciéndose más pequeña porque el hongo de ahí va tomando sus nutrientes, va acidificando el medio y llega el momento en que cada 10 días pues ya no va a producir tanto, ¿no? Las primeras 2 cosechas son las que producen más, la tercera un poquito menos y uno podría llegar hasta la 7ª, 8ª cosecha, pero ya va dando menos hongos. Cuando hablamos de humedad, o sea, de mantener la humedad en ese cuarto, ¿lo hacemos por medio de atomizadores o cómo es ese manejo? Cuando hay cultivos rústicos y que se pueden adaptar las personas a como quieran, por eso siempre me gusta visitarlos para ver cómo están sus instalaciones, cómo tienen. Desde regar el piso ayuda a que se mantenga la humedad en el ambiente, ¿no? Entonces, de esa forma, quizás pueden únicamente atomizar con el agua una vez al día. Si hay mucho calor y entra mucho viento, entonces puede ser que se deshidraten, por lo cual recomendaría hidratar 2 o 3 veces al día. Y ya cuando empiezan a tener una producción más importante, para minimizar los riesgos que se deshidraten los hongos, lo mejor es meter un nebulizador o un sistema de riego que ya sea más semiautomático para evitar que pase un día donde regrese de casa y digan, oh, ya se me secaron los hongos, ¿no? Sí. Y en todo como todo cultivo, debe de haber plagas también, debe de haber enfermedades. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este manejo? ¿Y cómo lo combaten, no? Sí. Esto, por un lado, primero que nada es un cultivo donde no se recomienda utilizar productos químicos, dado que son unos filtros, ¿no? Ellos absorben todo. Entonces, no podemos utilizar un insecticida, un fungicida, porque lo absorbería y por lo tanto no sería bueno para la salud. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es, mediante técnicas biotecnológicas, darle un tratamiento a los sustratos. Hay varios tipos que les permiten ir previniendo esas enfermedades. Eso aunado a unas cuestiones culturales que tiene que ver con la higiene del cuarto. Esto que mencioné, que se puede regar el piso para mantener la humedad. Tienen que cuidar que en el piso no se vayan a desarrollar mosquitos o se vaya a desarrollar moho en la pared. O sea, hay que ir cuidando muchas cosas sobre la marcha para evitar que se produzcan, ¿no? Uno de los más comunes que les ha pasado a personas son los mosquitos, ¿no? Cuando llegan los mosquitos con unos cuantos que entren, si caen ahí, ponen su larva, al ratito ya tienen una plaga, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo, no se debe. Recomendamos aplicar unos filtros en las bolsas, con eso se evita el problema de los mosquitos. Recomendamos, si están en un área donde hay muchos moscos alrededor, colocar trampas para evitar que ingresen. Y limpiar continuamente, ¿no? Entonces, para eso hay muchos consejos, ¿no? Pero definitivamente nunca aplicar productos químicos. Ok, sí, bastante interesante e importante ese punto, ¿no? O sea, así es. Sí, digo, todo lo que es alimento debe estar regulado. Y en este sentido, ¿hay alguna regulación acerca de este tema? O sea, todos los cultivos siempre hay pues registros, siempre hay normatividades acerca de esto, ¿no? ¿Hay algún instituto o algún organismo que se dedique a certificar tal vez los cultivos de hongos Z, hongos comestibles? Sí, no sé si en este caso decir afortunada o desafortunadamente no.
¿no? Porque hasta el momento, como es una industria que va creciendo, podemos encontrar productores que tienen de verdad una producción muy pequeña, que sirve quizás para autoconsumo y la otra parte la venden. Entonces serían los menos sujetos a regulación, dado que sería muy, muy esporádico. Y las industrias grandes, en todo caso, lo que sí se les pide es que lleven sus etiquetas de fecha de producción para tener una idea del periodo de comercialización, ¿no? La vida de anaquel, ¿no? La vida de anaquel, así es. Pero no hay todavía una cultura muy grande del champiñón. Fíjate que todavía nos falta mucha comprensión con respecto a ello. Algo que tuve la oportunidad de estudiar en Francia un periodo, y a mí me sorprendía que en Francia los champiñones se consumen crudos, no se cocinan, simplemente cuando llegan al supermercado, cuando se venden están blancos, completamente limpios. Entonces ahí sí es una regla del mercado que deben de ir inocuos. De manera que cuando se van a preparar en casa, lo más común es que únicamente se cortan en rodajas y se agregan en una ensalada, ¿no? Ya la ensalada pues lleva su aderezo o algo para darle sabor, pero es la forma más tradicional de consumir los champiñones. Cuando ya preguntaba de cómo hacer unos champiñones al ajillo, les daba risa porque no pensaban en prepararlos de esa forma, ¿no? Ok. Aparte me imagino que pierde propiedades, ¿no? Claro, ya ha sido documentado unas pocas, no es que sea, también se puede cocinar y se conservan la gran mayoría. Ok. A mí me gustaría preguntarte, no sé si ya ha habido algunos estudios acerca de esto, a lo mejor en la comparativa, digo, actualmente hay muchas personas que son vegetarianas, hay personas que de pronto ya no quieren tener consumo de carne, ¿no? O sea, no por ser fieles a que voy a dejar de ser carnívoro, ahora voy a ser vegetariano, a lo mejor por salud, por estilo de vida, pero ¿hay algún estudio que tenga una relación de decir, no, pues tantos hongos tienen la misma proteína, los mismos propiedades que carne, un lácteo o algo así? Son varios artículos o varias fuentes ahí que han señalado que el consumo de hongos regularmente, además de que ofrece un alto contenido de proteínas no similar a la carne sí llega a tener más. Sin embargo, ya está comprobado que son proteínas de calidad. ¿A qué me refiero de calidad? Que contienen aminoácidos importantes e incluso se ha comprobado que sí hay aminoácidos esenciales, por lo cual para una persona que tiene una dieta vegana, por ejemplo, pues sería fundamental incluir los honguitos en su dieta para evitar esos problemas cuando empiezan a existir las carencias de aminoácidos esenciales. Otro dato que me pareció de suma importancia y lo he platicado mucho con mis estudiantes, tiene poco que surgió un artículo en Europa. Resulta que hay una carencia mundial de vitamina D. Ya tiene años, pero pues la hemos tratado como que muy por encima. Casi siempre vemos todos los productos que están en el supermercado que llevan adicionado con vitamina D, enriquecido con vitamina D. Y pues ni siquiera sabemos el por qué lo hicieron, ¿no? Sí. Existe una alta carencia de vitamina D. Normalmente se dice que los que nos asoleamos y que ahí podemos tener una fuente de vitamina D, pero todavía no hay un consenso, un balance de cuánto tiempo tendrías que asolearte, con los riesgos ahora de una enfermedad de la piel, cuánto te podría afectar, etcétera, ¿no? En los bebés es casi necesario ahora el consumo de vitamina D y son suplementos caros por lo regular. Entonces ahí te va. En el champiñón, únicamente en el champiñón, que fue uno como estudio, como modelo, pero en realidad todos los hongos cuentan con una molécula que se llama ergosterol, que es un precursor de la vitamina D. Viene cuantificado que existe la posibilidad de dar una dieta alta en vitamina D para evitar las deficiencias. Okay. Se recomienda por este tipo de compuesto que se expongan unos minutos al sol. Cuando unos minutos son alrededor de 15 minutos, porque ahí se termina de sintetizar esta molécula que posteriormente nos va a generar la vitamina D. Y de ahí se recomiendan más o menos 100 gramos diarios para que podamos, aquellas personas que llegan a ser deficientes, por lo general en mujeres ya cerca de los 50 años, es muy recomendable, ¿no? Por la asimilación de calcio y todo esto. Entonces a mí me pareció muy interesante esa parte. Lo que son los antioxidantes, ya por otro lado, también altísimos en antioxidantes. Y hay algo que está en discusión últimamente porque hay quienes han dicho que no todos los hongos deben llamarse alimento funcional. Hay otros que han dicho que sí, que todos deberían de ser alimento funcional. Es una discusión científica abierta. ¿Pero qué debemos entender como alimento funcional? Correcto. Un alimento funcional sobre todo es aquel que además de nutrirte, te prevé
de aquellas moléculas que te van a ayudar a prevenir enfermedades, llámese vitaminas, metabolitos, que sobre todo nos ayudan a estimular el sistema inmunológico. Dentro de ellos pues entran varias semillas, por ejemplo, la avena, algunos jitomates, todos aquellos que sabiendo o conocido que te proveen de metabolitos que estimulan el sistema inmunológico, es más allá que únicamente consumir la carga de carbohidratos que requerimos a diario, ¿no? Una cosa es cubrir la carga energética y otra cosa es obtener alimentos de calidad. Ok, o sea, es recomendable consumir cualquier tipo de champiñón comestible, obviamente. Es correcto, ¿no? Sí. Órale, qué interesante. Sí, no, eso está padrísimo. Carlos, y en la universidad, digo, yo sé que tú estás ahí de tiempo completo, muchas personas que nos están viendo saben, ¿no? Y también por ahí andaba yo viendo que seguido hacen cursos para el manejo de estos hongos. ¿Tuviste apenas una experiencia? ¿Hubo ahí una comunicación acerca de este curso? ¿Qué nos puedes platicar acerca de estos cursos? O las personas que nos están viendo en casita, ¿qué pueden esperar a lo largo de un curso impartido por ustedes? Muy bien. Sí, fíjate que hace rato mencioné, ¿no? Se pueden acercar a asesorías personales y además, de tiempo en tiempo, sacamos estos cursos donde normalmente lo hacemos de 3 días. Estoy pensando si vamos a hacer uno de más días para que se vayan con toda la información. ¿Y qué es lo que vemos? Normalmente desde ahí les enseñamos desde, pues, qué es una cepa, que tiene que ver con seleccionar adecuadamente el tipo de hongo. Incluso, aunque hablemos de setas, tenemos una variedad enorme de cepas, ¿no? Una cepa nos referimos ya a un hongo que siempre les digo que ya tiene apellido, porque ya tenemos sus propiedades. Por ejemplo, algunas cepas que han venido de España, luego requieren cultivarse a 20 grados. Y les digo, si la compran en Ciudad de México, en Estado de México, y esa temperatura viene sugerida, pues van a tener problemas para cultivarla acá. Entonces les enseñamos cómo elegir esas cepas, ¿no? Que es cosa muy importante. Les enseñamos diferentes tratamientos de sustrato para que también elijan en función a sus posibilidades a cuál quieren entrar. Tenemos casi las categorías. Ha sido un hongo que así que varios hongos o las setas por lo regular, hay un sistema que le llaman rústico, que no es otra cosa más que darle una inmersión en agua alcalina, agua con cal, y casi queda listo, ¿no? Sin embargo, conlleva riesgos. Y siempre decimos, si quieres minimizar riesgos, entonces hay que irse a un sistema más preparado. Y si pasan a otro, después hay que irse a otro más preparado. Así hasta llegar a una escala mediana, por así decirlo. Ya hay que invertir un poco más, pero minimizan los riesgos, ¿no? Eso aunado a todos los cuidados que requieren, cuánto sustrato van a querer trabajar. No es lo mismo trabajar una paca de paja o un rastrojo, unos costales, hablando de 20 kilos, 30 kilos, a que digan, no, ¿sabes qué? Yo ya quiero trabajar 500 kilos, ¿no? Entonces ya tenemos hablando de que hay ciertas dinámicas de cuidados, tiene que haber maquinaria, tiene que haber cuidado, esta semiautomatización que te comento. Entonces todo eso les vamos enseñando por lo regular. Cerramos incluso con la cosecha, algunas recomendaciones en cosecha, los cuidados de plagas, enfermedades. En este último curso hubo la oportunidad incluso de hacer un platillo a base de setas, muy rico, todos encantados. Se fueron muy contentos. Guardamos contacto en un grupo siempre armándolo ahí con la intención de que todos se llevaron su bolsita que cultivaron y me empezaban a mandar fotos. Ya están saliendo conmigo, los mismos ahí van, los míos aquí voy. Y ya los consumí así. También hablar de los platillos, de cómo cocinarlos también es muy importante, ¿no? Claro. Entonces, ¿el hongo zeta es endémico de aquí, de esta zona, o fue introducido? Cuando hablamos de hongo zeta, curiosamente, por parte en España le llaman zeta en general casi a todos los hongos. Cuando llegó la tecnología para cultivar hongo zeta aquí, se quedó con ese nombre, hongo zeta. Sin embargo, hablamos que es la especie Pleurotus ostreatus por lo regular. Y cuando digo que tenemos en esta zona las especies o las setas silvestres, es Pleurotus deyamur. Es una especie, ahora sí que una prima hermana de las setas que crecen aquí de manera natural, y que eso es lo que de mi parte me gusta mucho motivar a las personas a decir que debíamos de consumir lo que aquí se produce de manera silvestre, haciendo este proceso de biotecnológico que prácticamente es hacer una domesticación donde tomamos una
planta, un hongo silvestre, y empezamos a darle las propiedades que requiere para desarrollarse lo mejor posible para nuestra conveniencia, o sea, como alimento, ¿no? Entonces, sí existen y tenemos varias especies silvestres locales, ¿no? Que eso es lo que nos conviene por las temperaturas locales que mantenemos. Eso nos evita que tengamos que utilizar un aire acondicionado. Sería ilógico utilizar aire acondicionado para producir por aquí, ¿no? ¿Cómo cuánto cuesta una cepa? Obviamente que con biotecnología, que está tratada por los expertos. ¿Cuánto más o menos tiene ese costo? No hemos llegado a ese punto en la facultad. Creo que hasta la fecha no hemos tenido todavía alguien que diga lo adopto, y sería muy injusto, sobre todo que son personas de zonas rurales las que me han dicho, ¿no? Es que yo quiero cultivar lo que está acá. Con ellos les hemos ayudado a que lo aislamos, se cultiva y se les regresa para que ellos lo cultiven, ¿no? No hemos llegado a ese punto de vender cepas porque finalmente es silvestre, no estamos haciendo ningún mejoramiento, entonces no le estamos poniendo ningún precio. Nosotros lo que hacemos es aislar, mantener nuestra colección de cepas, donde decimos, oye, tenemos unas de aquí de Peñuela, Córdoba, Fortín, Songolica, y te recomendamos esta o te recomendamos esta otra, ¿no? Pero no les ponemos un costo. Creo que eso sería en el momento que ya llegara una gran empresa, ¿no? Que entonces ahora sí ya hay intereses económicos y decir, bueno, si quieren aprovechar de esta riqueza, entonces necesitamos un apoyo para la vinculación, un apoyo para el desarrollo de otras cepas, para otras industrias, ¿no? Se podría decir que ustedes como doctores investigadores, pues también ese es como lo que están aportando a la comunidad. Es correcto. De hecho, yo lo veo así, ¿no? O sea, hasta el momento, mientras el mercado va creciendo, mi mayor interés es apoyar a las personas que se interesan en este cultivo. Es un cultivo además muy noble, donde quiera que llegamos siempre les decimos, están beneficiando al ambiente porque no recurren al uso de productos químicos, utilizan residuos que si se acumulan ahí generarían problemas. Por ejemplo, recientemente hemos hecho unos cultivos muy padres con los residuos de café, tanto de cafetera como de la industria cafetalera, la pulpa de café, los residuos de donde extraen el café. Y funcionan muy bien, ¿no? Entonces ahí cuando llego a decirlo, nada más faltan personas que digan, yo estoy interesado y queremos aprender a hacerlo de esta forma, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que es un buen momento como para que nos compartas tus redes sociales, nos compartas tu número para las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Si tienen el interés de incursionar en este cultivo, pues que se acerquen con los expertos, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Es fácil, me encuentran como Carlos Llarena, Llarena con doble L, está tanto en Facebook como en TikTok. Subo ahí algunos videos de tiempo en tiempo, no subo muy frecuentemente, pero ahí encontrarán, por ejemplo, el último curso, algunos experimentos que llegamos a hacer por ahí, y con todo gusto, si alguien me contacta por esos medios, los puedo atender. El correo institucional también es rllarena@ub.mx. Y ahí con todo gusto estoy para atender sus solicitudes. O si llevan gusto también pueden dirigirse a la universidad, a la Facultad de Agronomía y Biología en Peñuela. También ahí preguntan por el doctor Carlos Llarena y ahí les pueden dar informes, ¿no? Con muchísimo gusto, claro que sí. Y también para los estudiantes que de pronto dicen, híjole, yo no sé en qué hacer mi tesis. O sea, ¿hay todavía tela de dónde cortar en este tema? Enorme, enorme. Siempre tenemos disponibles, hay temas para licenciatura, maestría y doctorado, que tenemos aquí en la facultad, esos programas. Entonces, tenemos, de acuerdo al tiempo en que quieran emplear, tenemos todavía ahí una vida para investigar, de acuerdo a los recursos, a los residuos. Tenemos que ver todavía cómo alargar la vida de anaquel de estos honguitos. Entonces, ahorita tenemos ahí unas muy buenas ideas de cómo trabajar esto, procesarlos, deshidratarlos. Entonces, hay muchos planes. Cualquiera que guste acercarse, hay de acuerdo a lo que gusten trabajar. Oye, y en este sentido, digo, antes de que te me vayas, ¿han tenido tesistas y han tenido programas que tú dices, wow, esto me sorprendió? ¿O alguna hipótesis por ahí interesante que te haya sorprendido a lo largo de todo este camino? Pues hasta la fecha sigue siendo, fíjense que hemos tenido oportunidad de reportar nuevas especies en la región, porque una de las partes del trabajo biotecnológico es
colectar, y cuando colectamos, en algunos casos se hace biología molecular para llegar más fácilmente a las especies. Entonces hay varios nuevos registros donde tengo artículos que también ahí por ahí puedo compartir en el Facebook, y podemos encontrar especies que no se conocían, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, estoy seguro que hay personas que habrán consumido un honguito amarillo, normalmente le llaman duraznillo, y está aquí en Huatusco. Y un estudiante de doctorado que se graduó de ahí descubrió nuevos registros porque no se sabía que estaban creciendo en nuestra región. Se descubren que tienen propiedades antioxidantes diferentes, eso es padrísimo. En especies que hemos tenido aquí cultivando de manera local no se habían cultivado y dan unos rendimientos maravillosos. Son hongos silvestres que cuando se cultivan dice uno, wow, produjeron más de lo que hubiera yo pensado. Y son deliciosos, ¿no? Entonces, esas son de las sorpresas que nos llevamos. Ok, pues ya lo saben allá en casita, si tienen alguna inquietud, no duden en acercarse aquí a los expertos. Vamos a estar también dejando tu número, lo vamos ahí a dejar en el abajito del video. Si tienen dudas, escriban, por favor, de verdad, compartan este video. Carlos, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas hablado de este tema tan interesante, de verdad. Gracias. Y yo estaré más contento que haya por ahí contactos, que haya más divulgación con respecto a los hongos. Con eso cumplo mi labor. Muchísimas gracias, y por favor allá en casita compartan este programa, o si saben de alguien que les pueda interesar este tema, compártanle este programa, ¿sale? Pues no me queda más que despedirnos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Marta Velázquez en Agricultura. Suscríbete y síguenos en redes sociales. Hasta la próxima. Es real, nosotros pensamos agricultura y economía, tiene muchísimas ramas.